Hoy os voy a contar la historia del Lazio de las Pistolas, el equipo que ganó el primer Scudetto para el cuadro biancocelesti. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos un nuevo miércoles a un nuevo vídeo de historias del calcio. Veníamos de hablar la semana pasada del histórico Parma de los 90 y nos lo habíais pedido y además lo tenía pendiente. Hoy era momento de hablar del Lazio de las Pistolas, un equipo histórico, un conjunto tremendamente peculiar y que de verdad nos va a dejar un vídeo tremendo, no tengo ninguna duda. Antes de empezar a hablar del Lazio de las Pistolas, recomendaros que en cuanto acabéis este vídeo os vayáis corriendo a buscar en YouTube Informe Robinson Lazio de las Pistolas, porque es un documental fantástico que salió en 2016 en Movistar Plus en España y es un auténtico videazo documental increíble que con protagonistas, con jugadores de aquel equipo, os va a contar de forma fantástica lo que fue aquel histórico cuadro. Pero sobre todo para entender esta historia pues hay que meterse en contexto, porque esta vez sí, sin un contexto que nos explique cómo era Italia a finales de la década de los 60, principio de la década de los 70, que es cuando ocurre esta histórica hazaña, porque no tiene otro nombre, son los conocidos como años de plomo en Italia, unos años tremendamente complicados en el país transalpino. Las Brigadas Rojas, que es una organización de extrema izquierda a favor de la violencia armada como camino hacia la revolución obrera, pues habían protagonizado diversos actos violentos y además estaba lo que se conoce como la estrategia de la tensión, que diversos historiadores italianos, muchos estudiosos del tema, hablan de esta estrategia como una maniobra del gobierno para acercarse a organizaciones de extrema derecha que hicieran atentados y de ese modo pues estos atentados que hacían las organizaciones de extrema derecha con el respaldo del gobierno parecieran pues obra de los comunistas. Al final nos encontramos un panorama en un país como Italia que está tremendamente dividido, que está tremendamente polarizado, donde se vivió el fascismo de primera mano en la etapa de Benito Mussolini, pues nos encontramos unos años 70, finales de los 60, donde el país está dividido entre comunistas y fascistas. Estos años complicados y esta polarización de la vida política se trasladará al vestuario de aquella Lazio. Ahora entraremos en contexto futbolístico, hablaremos de cómo estaba aquel equipo, de qué jugadores tenía, etcétera, etcétera, pero hay que entender que este grupo se dividirá. Hay una parte del vestuario que apoya al fascismo, a las ideologías de derecha, y hay otra parte del vestuario más comunista o más de ideología de izquierda. Lo más normal dentro de ese vestuario es lo primero, son los de ideología de derecha, son los que tienen la voz más fuerte dentro del vestuario, pero al final encontramos un vestuario dividido durante la semana y lo que dirán todos sus protagonistas, un vestuario totalmente unido el día del partido. O sea, al final el domingo eran todos para uno y uno para todos, era un equipo totalmente invencible. Y hay una anécdota de esta división de vestuarios que creo que identifica perfectamente lo que pasaba en aquella Lazio. Al final este equipo se entrenaba por aquel entonces en Tor di Quinto, que era unas instalaciones municipales, unas instalaciones del ejército que estaban en la ciudad de Roma, que eran totalmente amateur, o sea, era lo que había por aquel entonces. Y estas instalaciones tenían dos vestuarios, entonces claro, no cabían todos en uno, era una plantilla demasiado amplia y se dividían en dos. Al final esa división de vestuarios de la que hablábamos anteriormente se veía en la realidad. Si te cambiabas en un vestuario no podías entrar en el otro porque, como cuentan en diversas anécdotas, se caldeaba bastante el ambiente. Habiendo contextualizado un poco cómo era la situación política de Italia, cómo era la Lazio en aquellas épocas, vamos a intentar conocer cómo estaban futbolísticamente. Y no lo tenía nada fácil. ¿Y cómo explicar que un equipo que está en Serie B en 1971, porque la 70-71 había sido terrorífica, habían descendido, habían quedado 15º de 16 equipos que había por aquel entonces, y eso hace que en 1971-1972 la Lazio está en Serie B y deba remontar, deba volver a Serie A. Ahora hablaremos de cómo un equipo pasa de estar en la división de plata del fútbol italiano a ganar el Scudetto en apenas 2 años, y es que hay una figura indispensable en este proceso que es Tommaso Maestrelli. Tommaso Maestrelli al final es un técnico nacido en Pisa, que es leyenda del Bari porque fue jugador, fue entrenador de este equipo y posteriormente acabará llegando a la Lazio cuando había sido en su día jugador de la Roma, pero eso a pronto dejará de tener importancia porque se convierte sin duda alguna en leyenda del conjunto biancocelesti por su importancia, no solo para darle una forma de jugar al equipo, sino para cohesionar a un vestuario que estaba roto. ¿Cómo eres capaz de hacer que unos chicos pues tengan una libertad de pensamiento durante la semana, porque al final todos son seres humanos y piensan de una forma u otra?
confronten durante la semana en el vestuario, sean dos grupos divididos y luego llegue el domingo, llegue el día de partido y veamos una Lazio tremendamente buena, un equipo que jugaba todos a una, al final, un equipo que era uno solo y que consiguió ganar el Scudetto años después de su llegada. Y aquella 1971-1972, el Lazio cumple con el pronóstico, asciende por detrás de la Ternana y la 72-73 será por fin equipo de Serie A. Será el estreno del conjunto de Tommaso Maestrelli en la categoría de oro de la mano del técnico de Pisa. Para ello hace una serie de fichajes. Por un lado, se trae a Luciano Receconi, del que os digo que estéis atentos porque hablaremos más posteriormente, será muy protagonista, que se lo trajo desde el Foggia, que era el equipo en el que había estado él anteriormente. También llegan otros jugadores que serán importantes de cierto modo, Renzo Garlasecchi, que venía del Como, Pierpaolo Manservisi desde el Napoli, Felice Pulici, que será el portero de este Lazio, llega desde el Novara, Mario Frustalepi desde el Inter, etcétera, etcétera. Son jugadores que tendrán mucho protagonismo en las próximas temporadas. Además, hay que mencionar a jugadores que ya estaban, por supuesto, Giorgio Chinaglia, como no, un jugador que fue legendario en la década de los 70, no solo en la Lazio, donde venía siendo el capocannoniere desde el 69, sino luego también en el Cosmos, que es cuando se marchará después de ganar el Scudetto y se convertirá en aquel Cosmos de Pelé, etcétera, etcétera, en el máximo goleador histórico del equipo neoyorquino. Además, hay muchos jugadores importantes que ya estaban antes de la llegada de Maestrelli, Wilson, Odi, Petrelli, Franco Nani, que serán importantísimos en este cuadro, en esta Lazio de las pistolas. Y esa 72-73 ya avisan de lo que son capaces. Quedan terceros a 2 puntos del campeón del Scudetto, que es la Juventus. El Milan queda entre medias a un solo punto de distancia de la Lazio y es la 73-74 cuando asaltan de forma radical el trono italiano. De la temporada 73-74 la verdad es que hay un par de anécdotas muy interesantes que nos pueden mostrar cómo el equipo estaba dividido dentro de sí mismo. Obviamente juega Copa de la UEFA la Lazio, porque al final había quedado tercero y tiene billete para jugar. Y la primera ronda la juega contra el Sion. Cuentan sus protagonistas que hubo una ruptura total entre Martini y Chinaglia. Chinaglia, como hemos dicho anteriormente, era el goleador, era uno de los líderes y tenía mucha influencia, o pretendía tener mucha influencia sobre Maestrelli. Luego Maestrelli le hacía más o menos caso y pedía que hiciera varios cambios durante el partido. El caso es que entró corriendo al vestuario Martini diciendo lo mato, eso tras acabar el encuentro, y bueno, en el fragor de la discusión se rompió una botella, porque al final antes eran las botellas de cristal en el vestuario, y el caso es que cuentan los protagonistas, Martini dice que no fue así, que tal, que no era su intención, pero que fue corriendo con la botella Martini a atacar a Chinaglia. O sea, imaginaos, una botella rota de cristal, con lo que eso puede provocar, iba dentro del vestuario corriendo a por Chinaglia. Al final tuvo que pararlo Luciano Receconi para evitar un mal mayor, pero pudo ser terrible, y al final eso demostraba que era un vestuario totalmente dividido y que podía pasar cualquier cosa, podía explotar en cualquier momento. Y aún así, aunque acabaron ganando al Sion, es cierto que en Copa de la UEFA los elimina el Ipswich Town en el partido de vuelta, en un partido bastante complicado, porque habían perdido 4-0 en la ida en Inglaterra, pero en la vuelta estaban ganando 2-0, hay una mano clamorosa que no pita el árbitro para el 3-0 porque era un disparo que iba a gol y un defensa lo para como si fuera el portero, no pita penalti y el partido a partir de ahí se rompe, hay muchas discusiones, hay invasión de campo incluso, el partido acaba 4-2 y la Lazio es eliminada, y la UEFA, después de este embrollo de discusiones que hay, de agresiones dentro del campo, decide sancionar un año sin Europa a la Lazio. Por eso el año siguiente no jugarán Champions o Copa de Europa, aunque sean campeones. El caso es que, volviendo al Scudetto, este equipo de animales, como había sido definido por Bobby Robson, que era el entrenador del Ipswich Town, pues tenía todas para campeonar. Hay un partido que ellos recuerdan de forma muy especial, que es un partido contra el Hellas Verona que se juega el 14 de abril. La Lazio iba perdiendo 1-2 al descanso y podía suponer que la Juventus hiciera un sorpaso, que los adelantara en la clasificación. ¿Qué pasa? Que llega al vestuario, Maestrelli les dice que están jugando como una absoluta mierda y los jugadores reaccionan. Salen antes de tiempo del vestuario y se plantan así en la mitad de la cancha a esperar a los jugadores del Verona. La gente enseguida entiende esa situación, entiende que el equipo está dispuesto a remontar, va a poner todo para conseguirlo y empieza a ebullir la grada. Al final reacciona el conjunto, remonta del 1-2 al 4-2 en apenas media hora
contra y la Lazio encarrila lo que será su primer scudetto, un scudetto que cerrarán contra el Foggia días después, precisamente contra el Foggia, el equipo que era de Tommaso Maestrelli, ganándoles 2-1 y levantando el que por aquel entonces era el primer scudetto de la historia de la Lazio. Hay una declaración muy interesante de uno de los jugadores que vive aquel partido y que nos demuestra qué milagro consiguió esta Lazio, y habla de que ninguno de nosotros se creía aquella victoria porque nunca ninguno de nosotros había ganado nada. Al final es una demostración de que aquel equipo surge de la nada y por desgracia un ascenso tan pronunciado es también un descenso en picado, porque la verdad es que es una historia muy bonita de contar, pero es una historia con un final muy muy difícil. Y es que esa temporada siguiente, la 74-75, pues cuentan los jugadores que empiezan a notar algo raro en Tommaso Maestrelli, que no está muy ocioso, que no está muy activo, y al final le preguntan qué es lo que pasa, mister, y este les cuenta que tiene un cáncer de hígado. Esto se va poco a poco, es una enfermedad que poco a poco va progresando, por supuesto, y al final tiene que abandonar el equipo a falta de 7 jornadas. El Lazio, que la temporada queda quinto, él se marcha al hospital y iniciar un tratamiento y consigue o pone mucho de su parte para volver a entrenar al equipo en la temporada siguiente, la 75-76. Sin embargo, la mejoría dura poco. El Lazio no acaba en una buena situación, empata puntos con el Ascoli por el descenso, aunque finalmente se consigue salvar, y esa será la última temporada de Maestrelli, que meses después, en diciembre, es cuando fallece. Al final todos lo recuerdan como el gran maestro de este equipo, como el padre de muchos jugadores, el padre deportivo, y como el auténtico dueño de esta Lazio de las Pistolas, que fue un equipo histórico. Sin embargo, cuando parecía que todo no puede ir a peor, pues es cuando ocurre la gran desgracia, o una de las grandes desgracias ligadas a este nombre, el Lazio de las Pistolas, porque muchos os preguntaréis, bueno, Irati, ¿pero por qué se llama el Lazio de las Pistolas? Pues es una cosa muy curiosa, porque al final Chinaglia, pues un día de entrenamiento, aparece en el vestuario, o aparece en los vestuarios, que recordemos que eran dos, con una pistola, y la presenta a la gente y dice, mira, me he comprado una Colt 45, a ver qué os parece, y es como que empieza una serie de competición entre los propios jugadores por ver quién lleva la mejor arma, y al final esto desencadena en que en el propio hotel de concentración había una galería de tiro improvisada, que los carabinieri tienen que aparecer para intentar parar este juego que tenían los jugadores del Lazio, que era terriblemente peligroso, y por eso mismo son conocidos como el Lazio de las Pistolas. Al final los propios jugadores del Lazio de aquella época reconocen que ir por la calle con un revólver en el bolsillo, un revólver en el cinturón, era como ir día de hoy con el móvil, o sea, para ellos era algo absolutamente normal, y sin embargo un día esto acaba produciendo una desgracia. Como os he explicado anteriormente, el clima en Italia era de una absoluta crispedad increíble. La violencia estaba a la orden del día y la tensión era mayúscula. Entonces, uno de los negocios que peor estaba llevando esta crisis eran las joyerías, porque al final, para financiar estos ataques criminales, estas organizaciones terroristas de derecha o de izquierda, pues había atracos, y los más perjudicados eran las joyerías. Esto había llevado a que muchas de ellas pues se reforzaran como pudieran, de forma clandestina, con escopetas, etcétera, etcétera, pues la tenían debajo del mostrador, y cuando había un atraco pues la sacaban para ahuyentar a los atracadores. Y un día de enero de 1977, concretamente el 18, Pietro Gedin le pedirá a Luciano Receconi que lo acompañe a la joyería de un amigo, o sea, es todo muy rocambolesco. El caso es que la joyería es de un tal Bruno Tabocchini, y cuentan las versiones oficiales que cuando llega a la tienda Luciano Receconi, que tenía las manos en los bolsillos y no estaba armado, de hecho Luciano Receconi era conocido como el sabio, como una de las personas más serenas de ese rocambolesco vestuario, pues hizo la broma de decir, esto es un atraco, arriba las manos. Y en este caso el joyero, que estaba de espaldas mirando la caja fuerte, recordemos siempre según versiones oficiales, sacó una escopeta y disparó a Luciano Receconi, que murió en el acto. Luciano Receconi tenía 28 años, tenía 2 hijos, sus propios hijos, su familia, los que más lo conocen, defienden que nunca creen esta versión oficial. Pietro Gedin nunca ha hablado con la prensa acerca de lo que pasó aquella noche, pero fue el desenlace más grotesco a una Lazio de las Pistolas que había alcanzado la cima futbolística de una forma un tanto especial, porque al final lo reconocen los jugadores, no éramos futbolistas tradicionales, éramos un grupo de locos, como dicen ellos mismos. Como decía al principio del vídeo, y ya poniendo punto final, os recomiendo encarecidamente, si os ha gustado la historia, que os vayáis a buscar ese Informe Robinson, porque vais a escuchar hablar a los protagonistas, vais a ver imágenes de partidos, ya que ellos sí tienen derechos, y vais a ver un vídeo
increíble. Si tenéis 40 minutitos, que es lo que dura, os va a encantar. Y nada, queremos que nos dejéis aquí debajo en comentarios para próximos Historias del Calcio. Como sabéis, cada miércoles hablamos de historia del fútbol italiano, pues que nos dejéis sugerencias de qué equipos queréis que hablemos. Sabéis que tenéis aquí encima la lista de reproducción, que hemos hablado ya de unos cuantos conjuntos históricos, pero queremos hablar de muchos más. Decidnos de quién queréis que hablemos. Además, os tenéis que suscribir al canal para no perderos esos vídeos, tenéis que darle like a este vídeo y también activar la campanita para que todo el contenido de Soy Calcio os llegue al instante.